Muy buenas tardes para todos los oyentes de Al Día Noticias. A partir de este momento, el resumen de los hechos más importantes de las últimas horas en Bogotá, Colombia y el mundo para hoy, viernes 5 de abril del año 2024. Al Día Noticias con John Didier Rodríguez Marín. La información más importante del momento en Bogotá, Colombia y el mundo. Atención a los hechos más importantes del momento que estaremos destacando en esta emisión de Al Día Noticias. Para hoy, viernes 5 de abril, el presidente de la República, Gustavo Petro, reconoció que la intervención a las EPS durante esta semana fueron por el hundimiento de la reforma a la salud. El gobierno, en lugar de resolver los problemas económicos del sistema, se dio a la tarea de destruirlo, dijo el expresidente Álvaro Uribe. El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, dijo que no quiere que Compensar se retire del mercado y señala la necesidad de unas reformas. Compensar le dice al presidente Petro que siempre quisieron ser gestores y no se llegó a ningún acuerdo. Pedimos expediente de intervención a Nueva EPS y Sanitas y no lo entregaron, asegura el delegado de la Procuraduría. La ANDI, la Asociación Nacional de Industriales, responsabilizó al gobierno nacional de la crisis en el sistema de salud. Es muy lamentable esta situación, dijo Brudman Master. La segunda marquetalia de las FARC ha exportado más de 20 toneladas de cocaína en el 2024, según información de las autoridades. Un tiroteo en Bogotá terminó con un muerto y un policía herido. Fue en una casa en la localidad de Barrios Unidos. Varios estadios de fútbol en Colombia se quedarían sin público por fallas en protocolos de seguridad. Temblor en Nueva Jersey, en Nueva York, se sintió en los Estados Unidos. También temblor en Colombia fue sentido en 7 regiones del país. Atacan estación de policía en Jamundí por parte de las disidencias de las FARC, que serían los responsables. Impactante video de un atentado en Cali contra casas fiscales en la tercera brigada del ejército en la ciudad de Cali. Estas y otras noticias estaremos destacando en esta emisión de Al Día Noticias. A las 12 del día, 2 minutos, el presidente de la República, Gustavo Petro, reconoció que las intervenciones a la CPS fueron por el hundimiento de la reforma a la salud. En respuesta a la liquidación de Compensar EPS, el presidente Gustavo Petro reconoció que el superintendente Luis Carlos Leal siguió las instrucciones del Palacio y de la Casa de Nariño. La grave situación del sistema de salud colombiano, producto de la asfixia financiera que enfrentan las EPS, el hundimiento de la reforma a la salud en el Congreso, las intervenciones de Sanitas y Nueva EPS por parte de la Superintendencia de Salud y la más reciente solicitud de Compensar EPS de ser liquidada, llevó a que el presidente Gustavo Petro se manifestara extensamente en su cuenta de X, reiterando que el sistema financieramente es insostenible. Estas sinceras declaraciones del gerente de Compensar, que solicita hoy la liquidación de la EPS de manera voluntaria, simplemente nos da la razón. Un sistema de aseguramiento financiero en salud es insostenible. Por eso, en los años pasados se liquidaron 100 EPS. Ahora tendrán que liquidarse, compensar por su propia solicitud. Transformar las EPS de aseguradoras en gestoras de salud las hace dejar de tener los requisitos de las aseguradoras financieras y con otras funciones a las actuales pueden seguir existiendo en un modelo de salud mixto, señaló el primer mandatario en su cuenta de X. El amplio escrito de 9 párrafos y 338 palabras, el primer mandatario hace varias revelaciones. Una de ellas, que las intervenciones de Sanitas y Nueva EPS fueron decisiones autónomas del presidente y lo que hizo el superintendente Luis Carlos Leal fue cumplir órdenes de Palacio. La Constitución otorga al gobierno la facultad de reordenar el sistema y es lo que estoy haciendo. Asumo la total responsabilidad. Mis funcionarios solo siguen indicaciones, señaló el presidente Petro. Y por eso es que la Procuraduría General de la Nación pues emitió una información en la que se hizo una visita a la Superintendencia de Salud, en la que además se solicitaron documentos que soporten el por qué se intervino la EPS de Sanitas, y el delegado de la Procuraduría
pues aseguró que no le entregaron esa información. También la procuradora Margarita Cabello ya había anticipado que se estarían adelantando una serie de investigaciones para que la Superintendencia de Salud logre demostrar con argumentos que de verdad era necesaria la intervención a la EPS Sanitas. Investigación disciplinaria para efectos de verificar si evidentemente las causas que motivaron la orden a través de un acto administrativo de intervención forzosa de la empresa Sanitas es adecuado o no. Vamos a verificar si los motivos de la queja, de la denuncia, son ciertos o no para efectos de saber cómo avanza esa investigación disciplinaria. La investigación nuestra va para determinar, en primer lugar, disciplinariamente, si se cumplieron con los requisitos y los presupuestos para decretar la intervención forzosa directamente cuando tenemos entendido, de acuerdo con la denuncia presentada, que había propuesto un plan de mejoramiento por parte de la empresa Sanitas SAS que no fue atendida ni mirada por parte de la Superintendencia de Salud. Cerramos filas como Ministerio Público, Procuraduría General de la Nación, lo propio las personerías, y también estamos ahí como Defensoría del Pueblo salvaguardando el derecho a la salud, también de las entidades o de las empresas beneficiarias de los planes de beneficio en salud y de sus prestadores. Por su parte, el procurador delegado Luis Ramiro Escandón rechazó las declaraciones del superintendente de salud, Luis Carlos Leal, que durante la visita realizada por un equipo del Ministerio Público en un video hizo circular por redes sociales, manifestó que no fue notificado de la actuación del ente de control. Así que el superintendente de salud, Luis Carlos Leal, aseguró a través de su cuenta de X que no fue notificado de la intervención que hacía en su momento, la Superintendencia de Salud. Y se quejó de la Procuraduría de que hizo preguntas capciosas en el momento de la visita. Es importante que toda la ciudadanía sepa que en estos momentos la Procuraduría General de la Nación adelanta una visita en las instalaciones de la Superintendencia Nacional de Salud después de la medida adoptada contra la EPS Sanitas y la EPS Nueva EPS de intervención forzosa administrativa para administrar por parte de esta superintendencia. Es de recalcar que en esta visita no ha llegado un delegado, sino al menos 4 delegados de la Procuraduría con todos sus equipos, adelantando una serie de solicitudes de algunos documentos que por horario laboral a esta hora ya no es posible poderles entregar de manera expedita. Además de esto, han generado una serie de preguntas capciosas, todas encaminadas aparentemente solo por la preocupación de la intervención de Sanitas y dejando a un lado y casi que en un segundo plano la intervención de la nueva EPS que duplica en afiliados y en usuarios a esta EPS para garantizar la prestación de servicios de salud. Es interesante ver cómo actúa la Procuraduría. Por parte de nosotros, la Superintendencia Nacional de Salud, estamos dispuestos y prestos a colaborar con cualquier ente de control que nos vigile para garantizar la transparencia de nuestros actos, pero es también importante decir que ni siquiera he sido notificado de cuál es el objetivo de esta visita, porque no hay un auto que me haya sido notificado donde me diga si es de un carácter preventivo o de un carácter disciplinario. Estaremos contándoles los avances, pero creo que es importante generar las alertas frente a lo que ocurre en estos momentos en la Superintendencia Nacional de Salud. Y contrario a lo que dice la Procuraduría General de la Nación, Luis Carlos Leal, superintendente de salud, asegura que sí entregó la documentación que se le solicitó. A las 9:52 de la noche nos encontramos acá en la Superintendencia Nacional de Salud y hace pocos minutos abandonaron las instalaciones los delegados de la Procuraduría General de la Nación. Cuento ya con las actas de entrega en físico y en digital de los documentos que nos han solicitado, documentos donde se encuentran sustanciadas las razones por las cuales la Superintendencia Nacional de Salud tomó las decisiones de las medidas especiales en contra de la EPS Sanitas y Nueva en esta semana. Sin embargo, la Procuraduría pidió información adicional que, claro, es responsabilidad de entregar por parte de la Superintendencia Nacional de Salud y que, claro, entregaremos el día de mañana, pero que no hace parte de estos expedientes. Y la entregaremos el día de mañana a razón de que los funcionarios llegaron hoy a las 4:45, empezaron a pedir información después de las 5 de la tarde, hora en que ya había culminado la jornada laboral de los trabajadores de la Superintendencia Nacional y que necesitábamos de la presencia de esos trabajadores para poder conseguir y obtener toda la información que están solicitando. Es nuestro compromiso entregar esa información completa el día de mañana
mañana, es nuestro compromiso ser transparentes y responsables con los entes de control. Es importante aclarar que al finalizar la diligencia, el procurador delegado encargado ya no se encontraba en las instalaciones, que abandonó el procedimiento antes de que culminara. Y es importante aclarar que, si bien es cierto, me mostraron el auto del procedimiento que se encontraban realizando, inmediatamente lo pusieron en mis manos, el delegado lo retiró de mi poder, no lo pude leer y jamás firmé un recibido, por lo que personalmente nunca fui notificado de la diligencia que se adelantó el día de hoy. Ahí estaba el superintendente de Salud, Luis Carlos Leal, a propósito de la visita de la Procuraduría General de la Nación. Pero escuchemos a Luis Ramiro Escandón, procurador delegado para la conciliación administrativa, quien en declaraciones también a través de la Procuraduría ha reiterado, incluso en el transcurso de la mañana, que realmente no hay un documento que haya sido entregado por parte de la Superintendencia de Salud donde se logre demostrar que hay argumentos para haber intervenido la EPS de Sanitas y de la nueva EPS. Así que la Procuraduría en la Supersalud pues hizo esta declaración. 45 de la noche, el procurador delegado para la conciliación administrativa deja expresa constancia que se encuentra en la Superintendencia de Salud, como pueden ver en el logo, en el piso 10º, despacho del señor Superintendente de Salud. Frente a ello, acabo de escuchar unas declaraciones que el señor Superintendente ha hecho al público, según el cual esta Procuraduría no le informó el motivo de la visita. Dejó constancia, y se lo muestro a los medios de comunicación, que a la llegada de la Procuraduría se le entregó tanto a él como a la delegada para asesoramiento, doctora María Elizabeth de Guadalupe Beltrán, el acta de visita administrativa que se puede observar con la firma de los 4 delegados que estamos acá, en donde se enuncia perfectamente, está firmada, y se le entregó la agencia especial otorgada por la señora Procuradora General de la Nación en la resolución 103 del 4 de abril de 2024, y expresamente se les dio copia de la actuación administrativa que estábamos haciendo así. También dejó constancia que a la fecha no hay un expediente administrativo en donde conste toda la información que sustentó las resoluciones de la toma e intervención tanto de Sanitas como de la nueva EPS, que esta Procuraduría haya podido verificar en tiempo real. Si bien fuimos atendidos y se nos contestaron unas preguntas, no hemos podido a este momento, 7:47 de la noche, de una visita que empezó a las 4:30 de la tarde, verificar que en efecto exista la información que se tomó o se tuvo o se dice se tuvo de soporte para la toma de la decisión. Ahí está entonces la información que en ese sentido entregó la Procuraduría General de la Nación, que no existe ningún documento que soporte la acción que adelantó la Supersalud. La Procuraduría General de la Nación denunció en consecuencia que no existe un expediente administrativo en la Superintendencia de Salud que contenga los análisis, soportes, antecedentes y documentos de la intervención a la EPS Sanitas. Esa es una de las noticias que queríamos destacar. Y ha habido reacciones por parte incluso del expresidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, quien ha dicho, como se ve en pantalla, que pues que es lamentable esta situación que se ha presentado con la Superintendencia de Salud. Ha dicho exactamente el expresidente, mejor Álvaro Uribe, otro problema, que las cajas de compensación salgan del sistema de salud, que es lo que más justifica su existencia. El gobierno, en vez de resolver los problemas económicos del sistema, se dio a la tarea de destruirlo. No tardará mucho tiempo que se vean los efectos de la estatización, politiquería y servicios decaídos, dice el expresidente en su cuenta de X sobre esta situación que se está presentando en el país. Y pues hay que decir también que se ha pronunciado la EPS Compensar. Compensar le dijo al presidente Petro que siempre quisieron ser gestores y no se llegó a un acuerdo. Por eso el presidente Gustavo Petro, sobre la solicitud de Compensar de liquidarse, aseguró que la EPS podría ser transformada con
nuestra ayuda en una gestora y salvarla. No nos escucharon, dijo el alto funcionario de la entidad. El presidente Petro, a través de un mensaje en la red social de X, habló sobre la solicitud de compensar EPS de liquidarse de manera voluntaria. El mandatario aseguró que esto simplemente nos da la razón. La entidad gestora de salud le respondió al jefe de Estado. Así que esa es una de las noticias. Y también ha habido reacciones por parte de diferentes sectores. De la política ni se diga, pero por ejemplo en el caso del sector privado de la ANDI, que es uno de los gremios económicos más influyentes en Colombia, pues se ha pronunciado Brudman Master. La ANDI responsabilizó al gobierno de la crisis en el sistema de salud. Es muy lamentable esta situación, ha dicho Brudman Master. La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia expresó su preocupación por las recientes actuaciones de la Superintendencia de Salud y el anuncio de compensar como EPS que está solicitando su liquidación. De tal manera que la ANDI está responsabilizando al gobierno por esta situación que se ha presentado con las EPS. A propósito de las intervenciones anunciadas el día de hoy por parte del Gobierno Nacional, algunas entidades del sector de salud, es muy importante hacer las siguientes precisiones. La primera es que la principal razón para realizar una intervención es la de garantizar la continuidad en el servicio, en este caso la atención a los pacientes. La segunda es que debe haber una evaluación muy estricta de que si eventualmente hay un riesgo, el mismo se debe a que efectivamente los administradores actuales de las compañías no están en capacidad de poder garantizar ese servicio y que el gobierno o el Estado sí es capaz de hacerlo, porque entre otras cosas esa es la gran responsabilidad que asume el Estado. Es muy importante que las intervenciones respondan a criterios técnicos muy estrictamente definidos, que están incluidos también dentro de la ley, que no exista ningún tipo de arbitrariedad o de subjetividad en la intervención misma. Luego debemos ser conscientes de que con estas intervenciones vamos a contar con más de 25 millones de colombianos que están concentrados en entidades que son o bien del orden nacional o bien intervenidas o entidades mixtas, de manera que el Estado tiene que tener la capacidad efectiva de poder realizar este trabajo y de poder cumplir con la Constitución en esos términos. Cuando estamos hablando de 25 millones de habitantes y de personas cubiertas, estamos hablando de la mitad de la población colombiana, seguramente estamos hablando de la mitad también del sistema de salud de Colombia, es decir, de cerca de 40 billones de pesos que tienen que ser contratados en forma transparente, con la mayor transparencia porque son recursos públicos. La totalidad de los recursos públicos son de los ciudadanos, por lo tanto hay que responderle a los ciudadanos. Luego hay que recordar también la inmensa responsabilidad que tiene el Estado como interventor, no solamente en términos de prestarle servicio público, sino en términos de cuidar la entidad que es intervenida, de cuidar los activos, de cuidar su operación, de cuidar incluso su valor. Y esta es una responsabilidad de la cual pues no va a poder evadir, digamos, el interventor o no va a poder evadirse el interventor. Es un ejercicio que tendrá que ser transparente, tendrá que ser auditado, tendrá que ser de cara a la sociedad y de cara a los pacientes. Estamos en un momento crítico de nuestra salud, debemos trabajar todos juntos. Hemos hecho un llamado desde hace varios meses para que no se presentara lo que aparentemente se está presentando el día de hoy, y llamado que ha sido desatendido o no ha sido atendido por el gobierno, por el ministerio. Sin embargo, pues hay que recordar que el país es de todos los colombianos y que la responsabilidad es de todos los colombianos, como también, digamos, la responsabilidad de poder tomar decisiones en democracia y como resultado de debates democráticos. Es un momento en el cual la serenidad y la capacidad de tomar decisiones maduras debe primar por encima de todos los intereses individuales, especialmente los intereses políticos y los intereses económicos. Es muy lamentable que hayamos llegado a una situación como la que estamos viviendo hoy en día, donde muchos millones de pacientes se están enfrentando a una situación seguramente de incertidumbre debido a la inestabilidad que se generó desde el punto de vista fiscal y desde el punto de vista de recursos sobre las EPS.
Es además sorprendente que teniendo el Ministerio de Salud la responsabilidad de garantizar y de asegurar la prestación del servicio de salud haya sido el detonante principal de una crisis de semejantes dimensiones. En este momento le cabe una responsabilidad inmensa entonces al gobierno nacional, no solamente con las entidades que han sido intervenidas, sino también con la atención de los pacientes que en las circunstancias actuales se enfrentan a condiciones de atención que son y serán inciertas durante quizá los próximos años. Ahí estaba la más reciente declaración que entregó Brundtland Master sobre esta situación de las EPS en el país. Y dándole la razón, seguramente a Brundtland Master, pues hoy el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, aceptó ante la Corte Constitucional que se debe revisar la unidad de pago por capitación, la famosa UPC, al señalar que para la atención de los pacientes con enfermedades de alto costo y huérfanas se están utilizando el 20% de estos recursos. Así que es la más reciente declaración que ha hecho el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y lo hizo ante la Corte Constitucional. El ministro de Salud estaría reconociendo que se necesita reajustar la UPC. Yo estoy totalmente de acuerdo que se revise la UPC, pero por eso nosotros pretendíamos, no voy a entrar allá, a que no existan UPCs de subsidiado ni de contributivo, y que miremos en detalle qué es lo que estamos haciendo. Porque ya hoy, por ejemplo, solamente las enfermedades crónicas de alto costo, las huérfanas, hoy solamente se están llevando más de casi el 20% de los recursos. O sea, suman cerca de un 15 o más por ciento. A pesar de que el esfuerzo que ha hecho este gobierno, 29% de crecimiento del presupuesto del Ministerio de Salud, casi todo transferido al pago de la UPC. Cuando usted mira el presupuesto del Ministerio, usted ve que el 95% de los recursos, inclusive más, son trasladados directamente a cubrir la UPC y creció en un 29%. Hoy está creciendo en un 19% este año. Y fuera de eso, la reforma tributaria logró que el Sistema General de Participaciones creciera y estamos pasando, gracias a esa reforma, estamos obteniendo mayores recursos que son de pasar de 12 billones que tuvimos el año pasado a 24 que vamos a tener en el 2026. Ministro, muchas gracias. Muy interesante muchas gracias. todo el análisis. Ahí estaba entonces Guillermo Alfonso Jaramillo reconociendo ante la Corte Constitucional que se debía revisar la unidad de pago por capitación, la famosa UPC, que ha sido tema de debate, de que la plata no les alcanza a las EPS, y por eso algunos consideran que el gobierno ha logrado destruir el sistema asfixiando financieramente a las EPS. Y el ministro, a la salida de esta audiencia en la Corte Constitucional, el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, pues se refirió al tema de compensar, que es la noticia del día. Afirmó que solicitó una reunión con los directivos de Compensar para buscar soluciones a la problemática económica que tiene la entidad luego de que se solicitó a la Supersalud el retiro total y voluntario del programa de salud. El funcionario dijo que no quiere que Compensar se retire del mercado. Así que de esa manera también confirma lo dicho por el presidente Gustavo Petro en el sentido que ya que Compensar hace la solicitud, pues simple y llanamente el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, pues no desea que se retire Compensar del mercado porque esto sigue desestabilizando. Es un efecto dominó lo que está ocurriendo en este momento con el sistema de salud colombiano. Yo estoy totalmente... No, esa no es la declaración que estamos buscando del ministro. Vamos a buscar la declaración del ministro a la salida de... aquí está. Yo creo que en reiteradas ocasiones, no hoy, sino desde el inicio del gobierno hemos estado insistiendo
sobre la posibilidad de que las EPS continúen, se transformen. Nunca, y eso fue el acuerdo que hizo el señor presidente Gustavo Petro con importantísimos líderes, expresidente Gaviria, líderes del Partido Conservador, de la U, y siempre lo hemos dicho, hay una situación compleja, consideramos que las EPS no pueden asegurar y hacer el aseguramiento financiero. De las 150 EPS, hoy ya, de acuerdo al informe de la Contraloría, no cumplen sino 5. Y por eso decíamos, transfórmense para que ustedes no necesiten tener ni reservas, ni patrimonio, ni capital, y no tengan esa responsabilidad, que hoy la ley pues les obliga a tener. Y yo creo que ese es el gran temor de compensar. El gran temor de compensar es que a raíz de que, pues como lo sabemos, se han perdido las reservas, se ha perdido el patrimonio, se ha perdido el capital, pues en manera responsable dicen preferimos retirarnos y nosotros no queremos que se retiren. Yo hoy tuve la oportunidad de dialogar con el presidente, el doctor Barragán, desafortunadamente tiene una calamidad personal, familiar. Voy inclusive a buscarlo a él esta tardecita para sentarnos a que ¿no? podamos buscar la alternativa de poder lograr que miremos cómo compensar se mantiene en el mercado. Ahí estaba el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, quien dijo que no quiere que compensar se retire del mercado y señala la necesidad de hacer reformas. Este viernes Compensar solicitó a la Superintendencia de Salud su liquidación voluntaria después de 30 años de servicio. Y también hay que señalar que esta es una pues, de las noticias más importantes del día, lo que está pasando en materia de salud. Unas por intervención de la Superintendencia de Salud y otras porque se quieren retirar porque consideran que ya no aguantan más. Aunque el presidente de Compensar se pronunció en las primeras horas de la mañana en algunos medios de comunicación y ha dicho que esto no es coyuntural, que no es por este gobierno, sino que esta situación financiera viene desde hace muchos años y que no pueden seguir acumulando pérdidas en el ejercicio de la actividad. Pero también hay que decir que desde hace rato se está solicitando una mejora en los recursos que reciben las EPS por parte del gobierno, lo que hablábamos hace algún momento y que reconoció el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, en la Corte Constitucional de que se requiere reajustar la UPC. Lo que dijo también Aldo Cadena cuando asumió la presidencia de la nueva EPS, que fue una de las declaraciones que más llamó la atención en su presentación como presidente de nueva EPS, en el sentido de decirle al gobierno que sí era necesario que se reajustara la UPC. 12 del día, 28 minutos en Al Día Noticias. Una pausa y ya regresamos. Jardín Infantil Amishi. Más que un jardín infantil, somos un centro de experiencias. Pensamos en tu hijo, pensamos en su desarrollo, respetamos sus procesos de aprendizaje, diseñamos actividades que potencian su fantasía e imaginación. Tenemos experiencias que despiertan su curiosidad. Vivimos experiencias para aprender, para divertirse y para descubrir que ser un niño es ser feliz. Jardín Infantil Amishi, ubicado en Nicolás de Federman. Teléfono fijo 601-530-3382. WhatsApp 311-510-8722. Y en redes sociales, Instagram y Facebook, @Jardín Infantil Amishi. Porque ser niño es ser feliz. Al Día Noticias de las regiones. Bueno, y se ha confirmado que habrá racionamiento de agua por el momento, luego podría ser de energía. Se ha pronunciado la CAR, la Corporación Autónoma Regional, ante el racionamiento anunciado en Bogotá y Cundinamarca. Resulta conveniente adoptar prácticas de ahorro. El director de la CAR, Alfredo Ballesteros, ofreció unos tips básicos de ahorro y manejo eficiente del agua que pueden ser aplicados en el hogar y en las empresas. Una de las noticias en el transcurso de la tarde de ayer y de hoy, pues ha sido que Bogotá ya reconoció
que se va a tener que trabajar en el tema del ahorro del agua. Esa es una de las tareas que se tiene que hacer no solamente en Bogotá, sino en todo el territorio colombiano, porque ya se está haciendo racionamiento de agua en algunas zonas del país. Pensaba que era algo que no iba a llegar, pero ya la CAR y ya Bogotá pues ha hecho el anuncio oficial que se va a tener que aplicar en algunas zonas y en algunos horarios por el bajo nivel en los embalses. Tips de ahorro del agua, consejos desde la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca. En casa, reparemos cualquier fuga de agua en los grifos, tuberías o inodoros tan pronto como sea posible para evitar desperdicios. Instalemos sistemas ahorradores en la ducha y no tardemos más de 3 minutos en la ducha. Utilicemos también un sistema de recolección de agua lluvia. Aprovechemos estas lluvias y con este recurso hídrico podemos regar plantas o realizar algunas otras actividades en nuestros hogares. Tratemos de instalar inodoros de doble descarga que tienen sistema de ahorro de recurso hídrico. Optemos también por lavar los platos y la ropa solamente cuando tengamos carga completa. Cerremos la llave mientras nos cepillamos los dientes, mientras nos lavamos las manos o nos afeitamos. Recolectemos el agua utilizada, reusemos el agua que nos puede servir para otras actividades, para el riego de plantas dentro del hogar. Reutilicemos también el agua de la cocina y en las empresas realicemos un análisis de las fugas, realicemos una implementación también de tecnologías de reciclaje de agua en los procesos industriales e instalemos dispositivos ahorradores de recurso hídrico en nuestras empresas. Y los alcaldes de las ciudades capitales del país, agremiados en Asocapitales, tuvieron una primera reunión con el presidente Gustavo Petro. Fue un diálogo importante donde se le manifestó varias de las preocupaciones que tienen los actuales alcaldes. Según Carlos Fernando Galán, hablaron con el presidente sobre la situación de seguridad en las ciudades, los retos que enfrenta el sistema de salud, algunos proyectos de infraestructura y la necesidad de reactivar el sector de vivienda, así como de medio ambiente y energía. El gobierno nacional, por su parte, planteó sus prioridades. Ahora tenemos la tarea, dijo Carlos Fernando Galán, en medio de las diferencias que existen, buscar los puntos en común para que podamos avanzar frente a cada uno de estos temas por el bien de la ciudadanía. Así que se reunieron en las últimas horas el presidente de la República, Gustavo Petro, y los alcaldes de las principales ciudades capitales en el país. Como escuché aquí a mis compañeros alcaldes a la salida, fue un diálogo importante. Es la primera vez que nos reunimos los alcaldes de ciudades capitales con el gobierno nacional en una reunión con Asocapitales. Nosotros manifestamos algunos temas prioritarios para los alcaldes, temas por ejemplo como la preocupación que tenemos muchos con la situación del sistema de salud y cuál será el rol que tendremos los alcaldes para enfrentar los retos que tiene hoy el sistema de salud, que puede tener eventualmente derivados de la situación que se está presentando de intervención de algunas EPS. Planteamos también inquietudes que tienen que ver con el tema de infraestructura, ustedes ya oyeron, temas de las 4G, entre otros, de vivienda. Le pedimos al gobierno nacional que se reactivara el esfuerzo para poder tener una política de vivienda que recoja las inquietudes que tienen los municipios y los territorios en nuestro país, particularmente que los centros urbanos tengan nuevamente un impulso, también pensando en términos de equidad, de lucha contra la pobreza en términos de vivienda. Hablamos del tema de medio ambiente, o también del tema del fenómeno del niño, las implicaciones que tiene, y el fenómeno de la niña y la preparación para ese fenómeno. También hablamos del tema de energía, el tema de energía y los retos que vienen para la energía, obviamente, tuvimos una discusión. El presidente también, bueno, tuvimos una oportunidad de hablar del tema de seguridad, que fue muy importante, también prioridad para los alcaldes. Aquí discutimos cómo hay, digamos, diferentes situaciones en términos de seguridad, temas que tienen que ver con lo que puede considerarse lo que era, en cierta forma, el conflicto armado, es decir, los territorios que hoy tienen presencia de disidencias y otros grupos, pero también las problemáticas de seguridad, obviamente, en términos urbanos y los retos. Entonces fueron los temas que se abordaron, creo que fue un diálogo importante, se manifestaron las inquietudes desde los alcaldes, el gobierno
nos planteó su visión sobre los temas prioritarios para el gobierno, y creo que a partir de ahí deben iniciar unos diálogos ya desde el punto de vista de las capitales y los alcaldes con los diferentes ministerios, para que obviamente tengamos la posibilidad de concretar muchas cosas donde podremos eventualmente encontrar algunas coincidencias. También hay diferencias, se expresaron obviamente en varios frentes, pero creo que la tarea que tenemos los alcaldes y el gobierno nacional es buscar coincidencias y aterrizarlas por el bien de la ciudadanía. A propósito de Carlos Fernando Galán y la administración distrital, se reunió con el ministro de Justicia, Néstor Osuna, sobre un lote en el que se va a hacer una segunda cárcel en Bogotá. Por eso el gobierno nacional cedió a Bogotá formalmente y a título gratuito un predio contiguo a la cárcel La Picota para la construcción de la segunda cárcel distrital. El nuevo centro de reclusión podrá albergar a cerca de 2.000 personas según el mismo distrito. Néstor Osuna, el ministro de Justicia, y Carlos Fernando Galán pues entregaron detalles sobre lo que representa este acuerdo que se ha cumplido entre las partes. Así que afortunadamente están demostrando con esto que se puede lograr trabajar de manera conjunta entre el gobierno nacional y distrital. Yo creo que es importante, así parezca que es propio de la rutina administrativa, detenernos un momento a reflexionar sobre esto que ocurre hoy. El lote en el que está la cárcel de La Picota, que probablemente muchos de ustedes conozcan, que hayan visitado, espero no como internos, sino por sus labores periodísticas o por labores administrativas, alberga un número ya casi cercano a las 10.000 personas privadas de libertad. Por su parte, Bogotá tiene una cárcel distrital que alberga más de 1.000 personas. Tenemos en la ciudad de Bogotá otras 2 cárceles nacionales, la Modelo y el Buen Pastor. Picota, Buen Pastor, Modelo y la distrital. 4, y son insuficientes. Toda la suma de esas 4 son insuficientes. El distrito de Bogotá, de tiempo atrás, ha manifestado su intención de construir una segunda cárcel distrital. Cuando yo visité al ministro como alcalde electo, uno de los temas que hablamos era este. Este es un tema que, pues como decía el ministro, viene de tiempo atrás. Entiendo que llevábamos 3 años, digamos, entre gobierno nacional y gobierno distrital buscando esta fórmula, y yo le manifesté al ministro que era una prioridad, que quisiéramos poder avanzar en esto, y el ministro me dijo, nos vamos a poner en la tarea de que esto se pueda materializar muy pronto. Entonces me alegra mucho pues estar aquí, porque es producto de ese trabajo que, claro, viene de atrás, pero que yo sé que el ministro y el viceministro se pusieron en la tarea de agilizarlo para poder avanzar en esto que para Bogotá es muy importante. Nosotros creemos, como decía el ministro, que primero esto es un avance muy importante que va a dar Bogotá en el marco del cumplimiento de lo que ha estipulado la Corte Constitucional para avanzar en superar el estado de cosas inconstitucional en el sistema carcelario colombiano. También es un ejercicio bien importante donde, como ustedes saben, la cárcel distrital ha tenido unas particularidades y creemos que también esto es una oportunidad para avanzar también en un centro penitenciario que permita avanzar en esa resocialización. Ahí estaba el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, a propósito de esta noticia donde el gobierno nacional le cede a Bogotá formalmente y a título gratuito un predio contiguo a la cárcel La Picota para la construcción de la segunda cárcel distrital. Y hablando de noticias judiciales, en tiroteo terminó en Bogotá un operativo de la policía en la recuperación de una casa que unos delincuentes se habían apoderado mediante documentos falsos. El hecho se registró exactamente en la calle 66 con 54, barrio San Miguel, esto en la localidad de Barrios Unidos, en Bogotá. Este grupo de delincuentes, al parecer, serían parte de una organización de tráfico de drogas. Así que más de 20 miembros de la policía llegaron en un gran operativo hasta una casa esquinera ubicada en el barrio San Miguel de la localidad de Barrios Unidos. Según información preliminar, la policía iba tras una banda que operaba desde ese lugar, y cuando entraron los uniformados empezó un violento tiroteo entre los delincuentes y las autoridades. Así que fueron recibidos a tiros por parte del
por parte de los delincuentes, fue recibido a tiros la fuerza pública allí en la localidad de Barrios Unidos. Así que vamos con esta información que ha entregado la Policía Metropolitana de Bogotá por este operativo que se ha cumplido en la localidad de Barrios Unidos, aquí en Bogotá. Esta es la información que ha entregado la policía en la localidad de Barrios Unidos. El día de hoy, en un trabajo articulado con la Fiscalía General de la Nación, se realiza una diligencia de registro y allanamiento en un inmueble ubicado en la localidad de Barrios Unidos. Esto obedece a un proceso investigativo frente a una denuncia de la propietaria del inmueble, donde manifiesta un posible desplazamiento por parte de estos individuos, quienes con armas de fuego la amenazan y por medio de intimidaciones se apropian de esta edificación por medio de documentación falsa. Al ingresar a realizar la diligencia de allanamiento, nuestros uniformados son recibidos con disparos desde el interior de la residencia, asimismo con lanzamiento de objetos contundentes, con el fin de evadirse del sector y fugarse del procedimiento. En la reacción de nuestros policías fue neutralizada una de las personas que se encontraban al interior de la residencia enfrentándose a los uniformados. Asimismo, se tienen 3 personas capturadas. Es importante resaltar que 2 de ellas presentan antecedentes por tráfico de porte ilegal de armas de fuego y documentación falsa en documento público. De acuerdo a las informaciones que tenemos y que estamos recolectando en estos momentos, este inmueble podría ser utilizado para el tráfico de estupefacientes y asimismo arriendo al pagadiario de las habitaciones de los mismos. ¿Tienen alguna información de la víctima? Eso es una información que obedece al proceso investigativo que se encuentra en la denuncia que fue instaurada en la Fiscalía General de la Nación y obedece a la reserva del sumario. Decían los vecinos que aquí esta casa siempre ha estado como con actividad sospechosa. ¿Hace cuánto más o menos de pronto estas personas estaban ahí? Tenemos información que hace aproximadamente unos 6 meses se habían apropiado del inmueble y generaban esta afectación a la propietaria del mismo. Por eso es que hasta que se genera la denuncia ya formal en la Fiscalía General de la Nación, se procede a realizar el procedimiento anteriormente mencionado. ¿Quién es el muerto? Eso en estos momentos está en proceso de identificación. El procedimiento lo está asumiendo el Cuerpo Técnico de Investigación, precisamente pues para que no haya ningún recado de dudas en el procedimiento que tenemos en estos momentos. ¿Son de alguna banda los delincuentes? Al interior de la investigación empezamos a establecer los móviles de por qué ingresan al inmueble y de qué estructura podrían pertenecer. De estas capturas se fortalece el proceso investigativo y ya se empieza a evidenciar si pertenecen a alguna estructura o si son delincuencia común. ¿Ningún policía resultó herido? En estos momentos tuvimos la afectación a un uniformado quienes presenta una lesión en una mano, que gracias a Dios pues no fue de mayor consideración, pero sí vale rescatar el valor de nuestros uniformados frente a estas acciones de estos delincuentes. Ahí estaba la información oficial que entregaba el teniente coronel Óscar Edgardo Landazábal González, una persona muerta, dejó este operativo de la Policía Metropolitana de Bogotá, que logró recuperar un inmueble del que delincuentes se habían apoderado mediante documentación falsa en Barrios Unidos. Los uniformados fueron recibidos a tiros por los delincuentes. Y en otro operativo también de la Policía Metropolitana, en el sur de Bogotá, 5 capturados más, la recuperación de un camión y la incautación de armas blancas se lograba en la tarde y noche en la localidad de Usme. 300 uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá hicieron parte de la mega toma en ese sector. Denuncia a los criminales llamando al 314-358-7212. 100 días por Bogotá es la información que suministra la policía, la Secretaría de Seguridad de Bogotá. Así que vamos con esta información que ha entregado también la Policía Metropolitana de Bogotá en estos operativos contra los tierreros. Aquí está el teniente coronel Eder Siachoque. Eder Giovanni Siachoque Garzón, comandante de la estación de policía Usme. En la operación Bogotá que se está realizando el día de hoy aquí en la localidad, llevamos 5 capturas por diferentes delitos, la recuperación de un vehículo que había sido hurtado en la localidad de Ciudad Bolívar, gracias a este plan que se viene desarrollando. También se dice la suspensión
de la actividad económica de 3 establecimientos. Más de 30 armas cortopunzantes se han podido realizar por parte del personal de apoyo que tenemos aquí en la localidad. Bueno, en esta megatoma del día de hoy jueves, más de 300 policías comprometidos en la seguridad de la localidad de Usme. Tenemos especialidades de tránsito, personal de infancia y adolescencia, la patrulla púrpura, personal del cuerpo élite, GOES, carabineros en diferentes puntos en las invasiones que corresponden aquí en la localidad, haciendo presencia y realizando estos planes correspondientes. Hemos estado en la zona de Compostela, en el refugio, en Tocaimita y en Santa Librada. Hemos estado operacionalizando esta toma masiva por parte de la Policía Metropolitana de Bogotá. Nos encontrábamos en el sector de San Isidro con un componente de policía judicial, personal del cuerpo élite y personal de policía comunitaria en este lugar. Estuvimos haciendo plan registro, control, haciendo puerta a puerta, hablando con la comunidad con el fin de prevenir cualquier hecho delictivo que se presente en este sector. Ahí estaban los detalles que entrega la Policía Metropolitana de este operativo en la localidad de Usme contra los tierreros. Gente que vende tierra de manera ilegal, estafando a la gente. Y atención que se presentaron disturbios en inmediaciones de la Universidad Nacional, fue vandalizada una camioneta, un vehículo de la Policía Nacional. Por eso las autoridades, la administración distrital, ofrece una recompensa de hasta 20 millones de pesos por información que permita la captura de los responsables de los actos vandálicos en inmediaciones de la Universidad Nacional. César Restrepo es el secretario de Seguridad de Bogotá, dijo que se respeta el derecho a la manifestación, pero sin violencia, sin vandalizar. Así que quien tenga información sobre los vándalos que atacaron este carro de la policía, pues recibirá una recompensa de hasta 20 millones de pesos, según César Restrepo, el secretario de Seguridad de Bogotá. Bogotá respeta el derecho al ejercicio de la manifestación pública y la acompaña para garantizar los derechos de aquellos ciudadanos que quieren manifestarse como de aquellos ciudadanos que no hacen parte de la manifestación. La manifestación pública no habilita a los ciudadanos a ejercer actos vandálicos ni a atacar a otras personas o afectar a funcionarios públicos. El gobierno distrital rechaza los actos vandálicos realizados por encapuchados el día de hoy sobre la carrera 30 en inmediaciones de la Universidad Nacional, donde también se ocasionaron daños contra una patrulla de la policía y se atacó a un funcionario policial, quien realizaba patrullas en el sector y afortunadamente no recibió lesiones de gravedad. Durante los últimos días empezamos a notar un patrón que en el ejercicio legítimo de ciudadanos de sus manifestaciones se infiltran individuos que ejercen violencia y destrucción. Individuos como los que ven en la pantalla de atrás cometieron el día de hoy 3 comportamientos delictivos, aquellos relacionados con daño en bien ajeno, obstrucción a vías públicas y violencia contra servidor público. Invitamos a la ciudadanía a brindar información que nos permita identificar y ubicar a estos individuos para ponerlos a disposición de la justicia. La Policía Metropolitana y el gobierno de la ciudad ofrecen hasta 20 millones por información que nos permita conducir a su captura. Una ciudad sin violencia, sin destrucción, respetuosa de los derechos de los ciudadanos, es una ciudad en la cual todos podremos vivir y caminar más seguros. Es César Restrepo, el secretario de Seguridad de Bogotá. Y una última noticia, la Secretaría de Seguridad, esto con Protección Animal, que es el Instituto de Protección y Bienestar Animal, que ha firmado un convenio con la Secretaría de Seguridad. Firmaron este convenio para continuar fortaleciendo de manera coordinada la atención de perros y gatos en situación de urgencia vital a través de la línea de emergencias 123 y lograr acciones efectivas, explicó César Restrepo, el secretario de Seguridad de Bogotá, y Adriana Soto, que es la secretaria de Ambiente de Bogotá. Así que este es uno de las noticias también que destacamos en este momento aquí en Al Día Noticias sobre este convenio que se ha firmado por parte de las autoridades a nivel distrital para darle mayor apoyo a los animales en la capital del país. Distrito Capital
La protección de los animales y sus derechos es un elemento fundamental de la construcción de una ciudad segura. La línea 123 es un canal importantísimo para recibir sus denuncias, para recibir sus alertas, para poder acudir a proteger los animales, cualquiera sea su condición, un animal callejero, un animal de granja o un animal doméstico. Usen la línea 123 para informarnos sobre aquellos animales que están en peligro y las instituciones del distrito acudirán a apoyarlos y a protegerlos. Desde la administración del alcalde Carlos Fernando Galán estamos comprometidos con el cuidado, salud y bienestar animal de Bogotá. En conjunto con el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal y la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia, estamos fortaleciendo los canales de atención para atender los casos relacionados con animales domésticos que requieren atención inmediata y que no cuentan con un tenedor o cuidador. Entre enero y marzo de este año hemos atendido 11.200 llamadas de emergencia realizadas por ciudadanos a la línea 123. Las localidades con mayor registro son Kennedy, Suba, Engativá, Ciudad Bolívar y Bosa. De la mano de la ciudadanía y la línea 123 estamos salvando vidas. Ahí estaba Adriana Soto, la secretaria de Ambiente de Bogotá, en esta noticia que involucra a los animales. Ya tenemos en Colombia las 12 del día, 51 minutos. Estamos en Al Día Noticias. Jardín Infantil Amishi. Más que un jardín infantil, somos un centro de experiencias. Pensamos en tu hijo, pensamos en su desarrollo y respetamos sus procesos de aprendizaje. Diseñamos actividades que potencian su fantasía e imaginación. Tenemos experiencias que despiertan su curiosidad. Vivimos experiencias para aprender, para divertirse y para descubrir que ser niño es ser feliz. Jardín Infantil Amishi, ubicado en Nicolás de Federman. Teléfono fijo 601-530-3382. 601-530-3382. Móvil WhatsApp 311-510-8722. 311-510-8722. En redes sociales, Instagram y Facebook, @Jardín Infantil Amishi. Porque ser niño es ser feliz. 12 del día, 52 minutos. El Ministerio del Transporte anunció que se prorrogará por 12 meses el convenio interadministrativo que mantiene las condiciones para la operación del transporte público de pasajeros por carretera, colectivo e individual en el corredor Soacha-Bogotá-Soacha, según explicó el ministro del Transporte, William Camargo. De manera que de esta manera se le da un alivio al municipio de Soacha, a su población, que tienen que estar haciendo para evitar hacer los transbordos, porque donde no se logre mantener este convenio, pues tocaría hacer ese tipo de transbordos. William Camargo, ministro del Transporte. Tanto de todo el equipo de la región metropolitana, del municipio de Soacha, del distrito capital obviamente, y del equipo del ministerio para formalizar la extensión de un convenio interadministrativo que nos permite garantizar condiciones adecuadas y seguras de operación de transporte de pasajeros, tanto colectivo e individual, en el corredor Soacha-Bogotá. Esto obviamente es un proceso que se integra a lo que en la práctica, en términos de movilidad, está gestionando la agencia regional y que tiene una hoja de ruta que en las próximas semanas, como parte del compromiso que está teniendo también la región metropolitana, pues encontrará un consultor, un equipo que nos ayude como a definir el mejor modelo de gobernanza para gestionar la movilidad conjunta entre Bogotá, los municipios de la Sabana, obviamente el componente de Soacha, y buscar obviamente, como siempre, una mínima afectación a la prestación de servicio. Este es un proceso que obviamente paulatinamente irá escalando en términos de cobertura otros municipios. Esto es una tarea que obviamente busca justamente dotar de una mejor condición de oferta de transporte a todo lo que es la región metropolitana, y se suma también el esfuerzo que en infraestructura ha venido desarrollando la región con algunos proyectos que recientemente se han puesto ya en ejecución. ¿Sí? Prácticamente una tarea que acompañamos desde el Ministerio de Transporte, que adicionalmente conjuga esfuerzos de diferentes niveles de gobierno y que indudablemente tiene, como siempre, la intención de garantizar la mejor prestación a nuestros ciudadanos. Es un poco como el compromiso que nos convoca acá, la firma del convenio, y agradecerle al alcalde y al director que nos acompañan. Sé que por algún tema de agenda
la doctora Clara nos puede acompañar, pero avanzamos con la firma en el entendido de que ya prácticamente el documento está acordado en su indemnidad. William Camargo, el ministro del Transporte en el país. En Al Día Noticias, la información de la salud. Y en noticias de la salud, se ha conocido un informe del Ministerio de Justicia, 30 casos de muertes asociadas al consumo de fentanilo en Colombia entre el 2013 y el 2023, según el Ministerio de Justicia, que publicó el informe Situación actual de la problemática del fentanilo y opioides sintéticos con fines no médicos en Colombia. Camilo Umaña es el viceministro de Justicia y entregó detalles sobre esta lamentable noticia del fentanilo que se está consumiendo en el país y que ya cobra la vida de por lo menos 30 personas, según se ha logrado establecer en este informe que se ha entregado por parte del Ministerio de Justicia. El Ministerio de Justicia y del Derecho publica su más reciente informe sobre el fentanilo. Este informe nos cuenta y nos muestra un diagnóstico sobre la situación en el país. En primera medida, se encuentra que el consumo no ha significado más allá de 30 muertes en los últimos 10 años en el país. Adicionalmente, hay un aumento en las incautaciones de ampolletas que vienen desviadas desde la industria farmacéutica hacia el mercado ilegal. En la más reciente incautación de 2.000 ampolletas en Maicao llama bastante la atención en esa dinámica. En tercera medida, encontramos que el uso y el consumo del fentanilo en el país no está siendo masivo, pero que el sistema de alertas tempranas del Ministerio de Justicia y del Derecho y en general las instituciones públicas se están preparando en factores de prevención y de atención de esta problemática. El consumo del fentanilo es altamente riesgoso. Asiste la razón en elevar las alertas y en generar monitoreos como el que estamos haciendo desde el sistema de alertas tempranas desde el Ministerio de Justicia y del Derecho. Este monitoreo nos muestra que en Colombia no existe unas dinámicas de consumo amplias ni masivas, ni tampoco una producción local hasta el momento detectada en el país. Lo que sí percibimos es que muchas de las ampolletas que están dirigiéndose hacia el mercado lícito por ser un opioide para los temas farmacéuticos, están siendo algunas de ellas desviadas hacia el mercado ilícito para el consumo de estas sustancias. Estamos viendo que en el país hay un problema de muertes asociadas con diferentes temas de estupefacientes. Con respecto a las muertes, este informe da cuenta de que entre 2013 y 2023 hay un reporte de 30 muertes asociadas con fentanilo en el país. Esta situación dista mucho de la situación de países como Estados Unidos de Norteamérica, en donde hay un registro de entre 80.000 y 100.000 personas al año que mueren por este tipo de consumo. De todas maneras, ya van 30 casos que se han presentado entre el 2013 y el 2023, según lo reconoce este informe del Ministerio de Justicia. Y tenemos noticia de la representante Jennifer Pedraza, ayer lo reportábamos, quien pidió la renuncia a la ministra de Ciencias por defender el peor presupuesto para la ciencia en 15 años, por su pésima ejecución presupuestal, por la persecución laboral y dirección antisindical que tiene en el ministerio y porque engaña sobre su experiencia laboral en Harvard y su experiencia laboral en otras universidades. El presidente Gustavo Petro podrá tergiversar mi debate, dice ella, pero nada borra la pésima gestión de su gobierno. Así que Jennifer Pedraza dice que por mentirosa e ineficiente la ministra de Ciencias, Yesenia Olaya, debe renunciar al cargo, afirmó en debate de control político en el Congreso de la República. Bastante fuerte estuvo Jennifer Pedraza en este debate de control político en la Cámara de Representantes. El presidente Gustavo Petro estuviera acá, yo no tendría por qué explicarle todo esto. Él se la pasa trinando que si tuviera que sintetizar qué es la potencia mundial de la vida, diría que es la ciencia aplicada. En la segunda vuelta, para convencer a los científicos de que no votaran por Rodolfo, se reunió con la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, a las que ahora ya ni les contesta el teléfono. Prometieron
en su Plan Nacional de Desarrollo que el presupuesto para ciencia y tecnología iba a incrementar al 0.5% del Producto Interno Bruto, meta que ya es mediocre porque la misión de Sabios ha planteado que tenemos que apuntarle al 1% del Producto Interno Bruto, pero bueno, aunque la aceptáramos, eso no se ha venido cumpliendo. El presidente Petro llamó a los doctores que están en el exterior de Colombia para que se devolvieran a Colombia a trabajar en su gobierno. No ha pasado, esa promesa no se ha concretado de darle a la ciencia y la tecnología una prioridad. Por el contrario, colegas, ustedes no me lo van a creer, pero si medimos el presupuesto dedicado al Ministerio de Ciencia y Tecnología como porcentaje del Producto Interno Bruto, Petro le ha dado menos plata que Santos, Duque y Uribe a este ministerio. ¿Qué tipo de, mejor dicho, qué demagogia tan bárbara la que se ha venido aplicando en este sector? Apenas el 0.021%, porque además en el escenario internacional, entre los países de la OCDE, Colombia es el penúltimo país a la hora de medir cuántos recursos se invierten en ciencia y tecnología. Y penúltimo porque quedamos empatados con Costa Rica. O sea, podemos decir casi que somos el último. El promedio de la OCDE en inversión de ciencia y tecnología es 3.25%. Y hoy Colombia, si mezclamos inversión pública y privada, es 0.29%. Es la representante a la Cámara, Jennifer Pedraza, en su debate en la Cámara de Representantes, pidiendo la renuncia de la ministra de Ciencias por considerar que es mediocre y es mentirosa. 1:01 hay una noticia de la DIAN al cierre de nuestra emisión. La DIAN presentó un informe que revela que la proporción de mujeres en los grupos con mayor riqueza es menor que la de los hombres. Si bien las mujeres son la mitad de la población, representan el 24% del 0,01% con mayores ingresos, según explicó Luis Carlos Reyes, el director de la DIAN. Así que hubo en ese sentido un evento por parte de la DIAN sobre tributación con enfoque de género. Este evento presentamos el documento técnico de tributación con enfoque en la equidad para la mujer, y lo que vemos es que es un tema que tiene mucho interés tanto aquí en la Universidad del Valle en Buenaventura como a nivel nacional, y que es algo que va a propender hacia la equidad en la tributación. Una conclusión importante es que un sistema tributario progresivo tiene un efecto beneficioso sobre las mujeres, y también que es muy importante tener una visión en la que no solo sea el tema de género, sino el tema de las minorías étnicas y de distintos grupos, que se pueda analizar de una forma que en el futuro nos permita que nuestras políticas públicas sean adecuadas para la garantía de los derechos fundamentales de todos los colombianos. El Luis Carlos Reyes, el director de la DIAN, a propósito de la tributación. Hay noticia también que destacamos a esta hora del INVIAS, cumpliendo los compromisos adquiridos por el gobierno de Gustavo Petro con las comunidades rurales. El INVIAS avanza en el desarrollo del programa Caminos Comunitarios de la Paz Total, con resultados que se reflejan en los beneficios para las comunidades del campo, explicó Juan Carlos Montenegro, director encargado del INVIAS. Así que en ese sentido se están haciendo la presentación de estos resultados en Vías para la Paz, en proyecto que se está ejecutando desde el INVIAS. Tenemos la información que a esta hora queremos destacar aquí en Al Día Noticias, Caminos en la Paz Total. El Instituto Nacional de Vías, a través de su programa Caminos Comunitarios de la Paz Total, ha realizado una inversión de 233.000 millones correspondientes a la vigencia 2023. Estos recursos, en su gestión de ejecución, se han girado en un 91% para soportar la inversión en 800 convenios con las comunidades que están desarrollando en el territorio el mejoramiento de las vías terciarias. Esa situación nos permite hablar hoy, al cierre del primer trimestre del 2024, en un avance ponderado del 12%, considerando los diferentes estados en los que se encuentran las etapas de ejecución, desde la planeación, la parte administrativa y la ejecución real física en el territorio. Con esta circunstancia, más la circunstancia del 2024, en donde esperamos firmar 800 convenios con comunidades étnicas, de las cuales serán 100 convenios en los ya mencionados, podremos seguir incrementando las condiciones de conectividad, seguridad y mejoramiento del intercambio de bienes y servicios de la comunidad rural de nuestro país. Ahí estaba toda la información
que entregaba el Invías sobre este proyecto avanza en el desarrollo del programa Caminos Comunitarios de la Paz Total, con resultados que se reflejan en los beneficios para las comunidades del campo. Tenemos también información de los estadios en el país. Varios estadios de fútbol en Colombia se quedarían sin público por fallas en protocolos de seguridad. La medida se daría en ciertos escenarios ante la falta de algunos trámites ante el Ministerio del Deporte, que hace cumplir, según explicó la entidad, lo establecido en el decreto 1007 del 2012. Atención que el representante de la Cámara, Óscar Villamizar, por el departamento de Santander, anunció que denunciará al superintendente de salud, Luis Carlos Leal, por falsedad ideológica en documento público. Esto a raíz de las intervenciones que ha hecho la Superintendencia de Salud en las últimas horas a la EPS de Sanitas y también a la EPS, a la nueva EPS. Así que esta es la información con la que queremos cerrar nuestra emisión. Los anuncios que se hacen de todas las acciones legales que se vienen para el superintendente de salud, Luis Carlos Leal, quien según el presidente lo único que ha hecho es hacer caso. Por falsedad ideológica en documento público a Luis Carlos Leal, superintendente de salud. Es un sinvergüenza que sacó un decreto con cifras erradas, con cifras de la nueva EPS para intervenir a EPS Sanitas. Una movida del gobierno para que millones de afiliados queden en sus manos y empezar esa reforma a la salud a la brava. Quieren por decreto tener una reforma a la salud que arrodilla a los colombianos y sencillamente se toman la nueva EPS también para darle la explicación a los colombianos que lo están haciendo por salvar la salud. Sale Aldo Cadena, que es de Gustavo Petro, y entra un interventor, que es de Gustavo Petro. Un yo con yo, para hacer creer tontos a los colombianos. Estamos firmes por la salud de Colombia y van a seguir siendo denunciados todos estos funcionarios que quieren acabar con los colombianos. Ahí estaba entonces el representante Óscar Villamizar por el departamento de Santander anunciando esta denuncia contra el superintendente de salud. Temblor en Nueva Jersey se sintió en ciudades como Nueva York. El temblor en Nueva Jersey tuvo una magnitud de 4,8 y también causó susto entre habitantes de Nueva York, Connecticut y Filadelfia, que reportaron haberlo sentido con fuerza. También temblor en Colombia, fue sentido en 7 regiones del país, se sintió fuertísimo. Comentaron algunos por el temblor en Colombia, hoy reportaron en Santander con una magnitud de 4,5 y una profundidad de 151 kilómetros. Este temblor en Colombia y fue reportado por el Servicio Geológico Colombiano. Su epicentro fue el municipio de Los Santos, en Santander, con una magnitud de 4,5 en la escala de Richter. Atacada la estación de policía en el municipio de Jamundí por parte de las disidencias de las FARC, serían los responsables. El mismo grupo criminal señalado de atacar la estación de policía de Jamundí se le atribuyó el atentado en Cali contra la tercera brigada del ejército perpetrado en la noche del jueves y que dejó daños materiales. De esta manera llegamos al final de nuestra emisión del Día Noticias. Les esperamos el lunes a partir de las 12 del día en los 1490 del AM en emisora.5 con Al Día Noticias y los hechos más importantes del momento. Yo soy John Didier Rodríguez Marín en Al Día Noticias. El Señor les bendiga rica y abundantemente. Al Día Noticias con John Didier Rodríguez Marín. La información más importante del momento en Bogotá, Colombia y el mundo.